es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Gloria al Señor, gloria a Dios. Dios me le bendiga a todos mis hermanos, amigos en esta mañana. Una bendición grande, que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria al Señor. Qué bendición que estemos todos en esta mañana bendiciendo y glorificando el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. También damos la bienvenida a los amigos y hermanos que nos ven a través de este canal de internet. Una bendición grande en esta mañana de domingo, esta mañana hermosa que el Señor nos regala más de vida para contemplar su hermosura y para adorarle y glorificarle y venir por un momento, por un tiempo en esta mañana a escuchar su palabra, a adorarle, a entregarle al Señor lo que hemos traído para nuestro Dios. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Alabanza al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Apocalipsis 4, 1 al 11 vamos a estar leyendo y vamos a estar hablando en esta mañana sobre la adoración, lo que es la verdadera adoración. Gloria al Señor. ¿Qué es adoración? ¿Qué no es adoración? ¿Cuáles son los conceptos a veces que creemos que adoramos o que realmente hay parte de la oración, pero parte de la adoración? Pero ¿qué es la verdadera adoración? Gloria al Señor. Vamos a estar, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis 4:1. La vemos en la versión NTV. Dice: entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo, y la misma voz que había escuchado antes me habló con un toque de trompeta. La voz me dijo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos, en los cuales estaban sentados 24 ancianos, todos vestidos de blanco, y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendo de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono habían 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de estos seres vivientes era semejante a un león, y el segundo era como un buey. El tercero tenía cara humana, y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas, y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y el que aún está por venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo:
Tú eres digno, oh Señor nuestro, Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen, porque tú las creaste según tu voluntad. Gloria a Dios. Así que nos habla de cómo se adora y cómo adoraremos en el cielo. Y quiero leer nuevamente este versículo 10 y 11, nuevamente 4:10 y el 11. Los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, al que vive por siempre y para siempre, porque sus coronas para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo: tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen, porque tú las creaste según tu voluntad. Gloria a Dios, bendito es nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a estar desarrollando este tema de la adoración. ¿De qué es la adoración? A veces tenemos algún concepto, pensamientos de qué es la adoración. Yo creo que es esto es la adoración, y algunos creen que adoración es una canción, un salmo, un himno que le cantamos al Señor, y entonces como es en un ritmo lento, entonces es adoración, y si es un poco más rápido ya no es adoración. Pues eso es parte de la adoración, pero ¿qué es en sí la adoración? O alguno piensa: yo no puedo adorar porque no tengo buena voz. No, yo cómo voy a adorar al Señor si no tengo buena voz. Esos son los cantantes, son los que tienen una voz que cantan y pueden adorar al Señor. No, o sea, vamos a mirar y qué es adoración. Y la adoración, cuando le cantamos al Señor, es parte de la adoración, pero no es en sí la adoración, porque podemos adorar al Señor de diferentes formas. Y si nosotros o no tenemos que esperar un día a la semana, 2 días, 3 días a la semana para adorar al Señor, sino podemos adorar al Señor diariamente, continuamente, darle la gloria, darle la honra a nuestro Dios. Adoración es una rendición total a Dios. ¿Por qué? Por todo lo que Él es. Rendirnos al Señor, rendirnos a nuestro Dios, es una rendición total a nuestro Dios. ¿Por qué? Por todo lo que es, por todo lo que el Señor ha hecho en nosotros, por todo lo que el Señor sigue haciendo, va a hacer, por lo que el Señor nos ha entregado, por lo que el Señor ya hizo por nosotros, por lo que el Señor continuamente está haciendo en nuestras vidas. Nos está ayudando, fortaleciendo, transformando, guardando, y nos ha entregado la salvación, nos ha dado la salvación por gracia, nos la ha regalado, y entonces nosotros le adoramos en agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. Nosotros no estamos aquí en esta mañana porque si alguien no viene o si no venimos, el Señor nos castiga. Nosotros no adoramos al Señor porque si no lo adoramos, tal vez me enfermo o pierdo el trabajo o algo me va a suceder o me van a robar. No lo hacemos por miedo, lo hacemos por agradecimiento, por lo que Él es en nosotros, por lo que Él está haciendo, por lo que Él va a hacer, por lo que nos ha dado, por lo que nos ha regalado, porque el Señor lo ha entregado todo por nosotros, por amor a nosotros, por amor de vernos un día, como estábamos acá hace un momento, con las manos levantadas, con las manos levantadas en agradecimiento por lo que el Señor hace y sigue haciendo en cada una de nuestras vidas. Así que es una rendición total a Dios. Viene del griego la adoración de la palabra proskuneo, que significa rendición total. Y nos rendimos al Señor y queremos rendirnos delante del Señor, darle todo al Señor, que nos nazca de lo profundo de nuestro corazón, de que nos nazca de lo profundo de nosotros,
que podamos decirle gracias, Señor, por tu amor, gracias, Señor, por tu misericordia, que nosotros seamos sinceros delante del Señor. Tal vez no, como decía ayer, nosotros queramos orarle al Señor y adorarlo tal vez con unas palabras que no las sentimos, pero que decimos suenan como bonito y quiero adornarlas y quiero hacer una oración que tal vez impacte al Señor. No, nosotros vemos los salmos de David. Y los salmos de David era el momento, los salmos de David era cómo se estaba sintiendo él en ese momento. Era una expresión, era una expresión, ¿cómo lo digo? Genuina, sincera. Él decía, Señor, no escondas tu rostro de mí. Señor, me están persiguiendo. Señor, me siento afligido. Señor, perdí el gozo de la salvación, te fallé, me equivoqué, pequé, y debido a esto perdí el gozo de la salvación, me siento seco, me siento vacío, el Salmo 51. Y entonces David le dice, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, porque cuando hay salvación hay gozo, cuando hay salvación hay seguridad, cuando hay salvación hay esa confianza en nuestro Dios. Cuando hay salvación hay seguridad. Cuando hay salvación queremos nosotros adorarle, queremos nosotros entregarle por todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. Cuando el Señor nos da, nos sella con su Santo Espíritu y nos sentimos nosotros confiados en Él. Así que es lo que David hablaba, lo que David expresaba. El momento en cómo él se sentía, pero a pesar de cómo se sentía, él no decía, hoy voy a adorar al Señor porque siento adorarlo. Y al otro día se levantaba y decía, hoy no lo adoro porque no siento adorarlo. La adoración es un acto de obediencia al Señor. Es un acto en el cual debemos nosotros adorarlo, porque Él se merece toda la adoración, toda la exaltación. A veces decimos, ¿cómo busco al Señor? Pensamos, ¿cómo busco al Señor? ¿Cómo llamo la atención del Señor? ¿Cómo hago para que el Señor hable a mi vida? Y entonces nos pasamos mucho tiempo y muchos años mirando fórmulas de cómo puedo lograr que el Señor hable a mi vida. Y hacemos una cosa y escuchamos otra y decimos, de razón que el Señor no me hablaba porque ahora es de esta forma, y intentamos de una forma, intentamos de otra, pero resulta que la palabra del Señor me dice que los adoradores, el Señor los busca. O sea, dice la palabra del Señor que los verdaderos adoradores es necesario que le adoren. Los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y entonces los adoradores, el Señor los busca. Y nosotros necesitamos tener esa comunión de adoración al Señor, que no solamente sea un momento, un tiempo de adoración, y debemos hacerlo acá cuando nos reunimos como iglesia, pero que nuestra vida sea una vida de adoración, como vivimos, como hablamos, como nos expresamos, como le damos la gloria a Dios, como exaltamos el nombre de nuestro Dios, como le decimos al Señor, como hablamos con el Señor, como queremos buscarlo, como queremos que el Señor nos hable, como queremos que el Señor toque nuestras vidas, que queremos sentir la presencia del Señor, que queremos sentir esos ríos de agua viva de los cuales nos habla la palabra de Dios. Así que que nosotros tengamos esa expectativa de sentir la presencia de nuestro Dios. Charles Spurgeon, el conocido como el príncipe de los predicadores, dio esta definición acerca de la adoración y dice, define la adoración como
postrarse en el polvo, en humildad y constante, y no obstante remontarse en sublimes pensamientos, hundirse en la nada y sin embargo engrandecerse y ser lleno de toda la plenitud de Dios, vaciar la mente de todo pensamiento y llenarla a la vez, perderse totalmente en Dios. Que nosotros nos perdamos en el Señor, en su presencia, y cuando dice perdernos es nosotros estar confiados, estar descansando en el Señor, llenar nuestros pensamientos de nuestro Dios, llenar nuestros pensamientos de la palabra de Dios, porque si no llenamos nuestros pensamientos de la palabra del Señor, el enemigo llena nuestros pensamientos de lo que Él quiere hacer y de lo que Él quiere atacarnos. Entonces llegan nuestros pensamientos de temor, pensamientos de debilidad, de que no podemos, de que no somos capaces, y a través del pensamiento el enemigo nos ataca. Pero cuando estamos en una permanente adoración a nuestro Dios, entonces es el Señor quien está ahí guardándonos, ayudándonos, guiándonos, y estamos nosotros en esa comunión constante y permanente con el Señor de adoración. Así que hemos leído todo lo que nos habla el capítulo 4 de Apocalipsis, y el Señor nos habla y dice acá, dice, vi una puerta abierta. El Señor le muestra al apóstol Juan, y vi una puerta abierta. Y a veces o le pedimos al Señor, ábranos una puerta, Señor. Ábranos esa puerta que necesitamos. Pero para que el Señor nos abra puertas, nosotros debemos hacer lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es vivir una vida permanente y constantemente de adoración. Porque cuando estamos nosotros en adoración, le estamos agradando. Cuando nosotros estamos en adoración, estamos nosotros tratando de agradar al Señor en todo lo que hacemos, en todo lo que realizamos, en todo lo que emprendemos. Queremos adorar al Señor. Y es una vida de adoración porque queremos nosotros conocer lo que el Señor, cómo quiere que nosotros actuemos de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Así que con nuestra forma de vivir adoramos al Señor. Con nuestra forma de actuar, de darle la gloria a Dios, de obedecer al Señor, adoramos al Señor. No podemos nosotros decir, yo con mi forma de vivir adoro al Señor, pero hago todo lo contrario a lo que el Señor me manda y a todo lo que el Señor nos dice en su palabra. O sea que debo conocer su palabra para poder adorar al Señor, para poder darle la gloria al Señor, para poder nosotros a través de nuestro servicio al Señor darle la gloria, adorarlo al Señor, engrandecer su nombre. Cuando estamos nosotros hablando, testificando del Señor, estamos glorificando al Señor, estamos dándole la gloria, estamos exaltando el nombre de nuestro Dios. Con nuestra forma de vivir, con nuestro testimonio, estamos nosotros impactando, estamos nosotros llegando, sin hablar una sola palabra, estamos llegando a muchas personas que con nuestra forma de hablar estamos impactando personas, y estamos llegando a personas en las cuales la persona dice, hay algo en esa persona que yo quiero tener, y es la gracia y es la presencia del Señor. Y nosotros queremos que el nombre del Señor sea exaltado, que el nombre del Señor sea glorificado, que el nombre del Señor sea bendecido a través de nuestra forma de vivir,
a través de nuestra forma de testificar. Así que todo esto que hemos leído, el capítulo 4 nos habla de adoración, nos habla de cómo Juan veía que se adoraba en el cielo, que adoraban al Señor, que los 24 ancianos, dice que ponían sus coronas delante del Señor, delante del trono, diciéndole: Señor, tú lo eres todo, tú eres el único Dios verdadero al cual adoramos. Y esa debe ser nuestra actitud de adoración, de exaltación, de darle lo mejor a nuestro Dios. Así que vamos a estar mirando qué es la adoración. Alguien, como dije hace un momento, alguien no puede decir: no, es que no puedo adorar al Señor. Todos adoramos al Señor y todos podemos adorar al Señor. La verdadera adoración es espiritual. Dice la palabra del Señor que le adoramos en espíritu y en verdad. Que le adoramos en espíritu y en verdad. Nosotros somos personas con espíritu, con alma y con cuerpo. Y esa parte espiritual nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios para adorarle. Nosotros no somos un cuerpo con alma. Eso es algo importante. Nosotros no somos un alma, un cuerpo con alma. Somos un alma con cuerpo. Parece que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Porque nosotros somos seres espirituales. Somos seres eternos. Y por eso somos alma con espíritu. Y no lo contrario. ¿Por qué? Porque si fuera lo contrario, es como vive la gente que no conoce a Dios, como vive el carnal. La persona que no conoce a Dios dice que yo vivo es por lo que veo. Y si yo no veo, mucha gente lo habla de esta forma, dice: si yo no veo algo, pues sencillamente no existe, no lo creo. Pero yo me muevo por lo que veo. Y nosotros como espirituales nos movemos por lo que no vemos. Nos movemos por la palabra de Dios. Nos movemos en fe. ¿Por qué? Porque somos espirituales. Porque tenemos un espíritu. Porque el Señor habla a nosotros, a su pueblo, a sus hijos, a través de nuestro espíritu. Y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, nos habla, nosotros sentimos, nosotros decimos: sé que eso viene de parte de Dios, el Señor me habló, el Señor me habla, el Señor quiere hacer o el Señor quiere que yo haga algo con lo que Él me está dando, con lo que Él me está diciendo. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo el tema de la adoración, este tema de adoración. Y yo le decía: Señor, hemos estado hablando en estos últimos domingos acerca de escatología bíblica, acerca de los últimos tiempos, de los acontecimientos, acerca del rapto de la iglesia, de que somos la generación del rapto, acerca de el rapto, la tribulación, la gran tribulación, la segunda venida del Señor, del milenio, del tribunal de Cristo, del juicio del gran trono blanco, que son acontecimientos diferentes y que a veces, porque tal vez los nombres se parecen, entonces una persona o un cristiano puede llegar y decir: no, esto, cuando estemos en el juicio del gran trono blanco, y uno dice: pero ¿de qué está hablando? No sé si quiera estar en ese juicio. Entonces hemos estado hablando sobre estos temas. Y bueno, hago acá un paréntesis de que vemos que todo se está cumpliendo y que el día viernes, vimos otro acontecimiento bíblico en el cual Israel debido a los ataques que tuvo hace unos 15 días por parte de la nación de Irán, pues Israel contraatacó, se defendió el día viernes, y todo esto es
cumplimiento y que se está acrecentando la crisis ahí en el Medio Oriente. Y como hemos venido tocando estos temas, yo le decía, Señor, ¿qué quiere que hable el día domingo? Porque no quiero tal vez colocar una agenda paralela o privada y decir, yo quiero hablar de esto, yo quiero hablar de esto otro, me gustaría hablar, y yo digo, vamos a seguir tocando estos temas. Pero yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quiere que hable el día domingo? Y entonces le oraba al Señor y me quedaba callado esperando la voz de Dios. Y el Señor colocaba en mi mente, mis pensamientos, adoración, adoración, adoración. Y entonces yo decía, Señor, ¿quiere que hable sobre la adoración? Necesitamos aprender a adorarte. Necesitamos aprender a entender la adoración. ¿Qué es la verdadera adoración? Conceptos tal vez errados que tenemos acerca de la adoración. Pero el Señor quiere que nosotros, que su pueblo, aprendamos a adorarlo, que le adoremos en espíritu y en verdad. Que la verdadera adoración no es si nosotros sentimos adorarlo. Es que hemos sido creados para adorarlo al Señor, porque el Señor vive en medio de las alabanzas de su pueblo. El Señor vive en medio de un pueblo vivo que le adora, que le exalta, que le da la gloria, que le da la honra, y eso somos nosotros, y el Señor ha colocado eso en nosotros, y por eso decía que somos nosotros, antes de ser cuerpo material, carne, somos espirituales. O sea que nosotros debemos vivir más en el espíritu que en la carne. Dice que la carne no está dispuesta, pero que el espíritu está dispuesto a adorarlo. Y por eso nosotros debemos alimentar nuestro espíritu, para que nuestro espíritu prevalezca sobre la carne. Y por eso Juan el Bautista le decía, Señor, que tú crezcas, pero que yo mengüe. Que nuestro espíritu crezca en el conocimiento del Señor, y que nuestra carne mengüe, porque si nuestra carne crece y nuestro espíritu se debilita, entonces la carne reina sobre el espíritu. Pero si es lo contrario, entonces nosotros somos seres espirituales que podemos discernir, que podemos someter la carne, que podemos nosotros tomar decisiones, no de lo que crea la carne, sino de lo que nuestro espíritu experimenta, y nuestro espíritu se alimenta del Espíritu de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y alguien por eso puede decir, y me lo han comentado, ¿por qué se me dificultan estas cosas? Si yo llevo tiempo en el Evangelio, ¿y por qué se me dificultan estas cosas? Y es cuando empezamos a alimentar la carne, cuando empezamos a que la carne se fortalezca y nuestro espíritu se va debilitando, y por eso debemos adorar y aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque como decía hace un momento, es necesario que le adoremos nosotros en espíritu y en verdad. El Señor decía, llegará un momento en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No esperarán llegar a un lugar, no esperarán llegar en un momento, en una hora. Tengo que esperar que llegue el domingo en la mañana para adorarlo. Yo puedo adorarlo al Señor con mis pensamientos, con mi día a día, con mi forma de hablar, con mi forma de vivir, con mi forma de servirle al Señor, con darle la gloria, como dije y lo repito, la honra a nuestro Dios, porque el Señor es el todo en nosotros. Y cuando digo el Señor es todo, tal vez no es que lo diga por decirlo, sino que tenemos que aprender a darle el primer lugar al Señor, porque el Señor es el fundamento de nuestra vida. Y leíamos hace algunos días, el apóstol Pablo decía, no es el que tenga el conocimiento, el que más tenga conocimiento de sabiduría humana, no es el circunciso o incircunciso. Aquí lo importante es Dios, decía el apóstol Pablo, y esa es la importancia.
Y ese es el primer lugar que debemos nosotros darle al Señor. Así que nosotros somos un alma con cuerpo, un alma, un cuerpo con pensamientos, con sentimientos. En el alma se alojan los pensamientos, los sentimientos, nuestra voluntad. Y por eso nosotros tenemos que someter nuestro cuerpo, nuestra alma a nuestro espíritu, para que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios nos guíe y nos diga qué debemos hacer en todas las circunstancias, y podamos nosotros preguntarle y el Señor se pueda comunicar con nosotros. Así que el Señor nos guía y el Señor nos ayuda. Cuando nuestro espíritu se alimenta del Espíritu de Dios, estamos vivos. Pero cuando una persona no tiene al Señor, no ha aceptado a Jesucristo, no vive para el Señor, pues sencillamente ese espíritu está muerto, porque el Señor es el que nos da vida. El Señor es el que nos da esa fortaleza, esa fortaleza, esa renovación, en el cual alguien puede decir, pero ustedes ¿cómo lo hacen? Cuando digo ustedes, los cristianos, es que yo veo que entre más pruebas, más luchas, ahí están y le siguen dando la gloria a Dios. No entiendo eso. Yo no entiendo eso de darle la gloria a Dios cuando están pasando por momentos difíciles. Y entre más duro, más busca de Dios. ¿Cómo hacen para...? ¿Es que eso es una disciplina o eso cómo es? ¿O es que los obligan a eso? ¿Cómo será? No, eso nace en nuestro corazón porque sabemos a quién debemos ir, porque sabemos a quién debemos glorificar, porque sabemos a quién debemos adorar, porque sabemos de dónde viene nuestra fuerza, quién es nuestro escudo, quién es nuestro refugio, quién es nuestro Salvador, a quién debemos acudir, cuál es nuestra esperanza cuando muchos no tienen esperanza, cuando muchos dicen ¿a dónde voy? No sé a quién acudir, no sé a quién contarle mis problemas, no sé a dónde ir, estoy desesperado. Pero nosotros, cuando pasa un momento de dificultad, vamos a la presencia del Señor. Es cuando no entendemos nosotros como cristianos que una persona que no conoce de Dios vaya a un concierto secular de su artista favorito y veamos nosotros un video y esa persona en la canción, porque es su ídolo, sale con las manos levantadas, con los ojos abiertos o cerrados, llorando, y uno dice, ¿eso qué es? O sea, no qué es del por qué, porque son sentimientos, y la persona quería y anhelaba estar en ese concierto, y hizo cualquier cantidad de sacrificios para comprar la boleta, para estar ahí, para viajar donde tenía que viajar, y uno dice... Bueno, la persona, eso era lo que quería hacer y está ahí y está cantando con sus emociones y todo eso lo ha llevado hasta llorar. Y uno dice, nosotros como cristianos venimos y a veces, bueno, no tenemos en ocasiones ninguna... o no queremos adorarlo y sencillamente decimos, no amanecí hoy, no tengo ganas de adorarlo porque no siento. O la persona dice, no, yo más bien llego ya al final, cuando pase la adoración, porque no pienso que no es como importante la adoración. Y entonces uno dice, una persona... levanta las manos, llora, o en su forma secular adora a ese o es fan y tiene su ídolo y le salen lágrimas, pero nosotros y lo hace en la carne, ¿no? Porque no, ¿qué espíritu? Si lo hace en la carne y con sus sentimientos,
a nosotros que el Señor nos ha dado su palabra y nos dice que le adoremos en espíritu y en verdad, que nosotros podemos adorarle en espíritu. Y no lo hacemos o porque no lo entendemos o porque no sabemos cómo es o porque sencillamente creemos que adorar es si yo siento. Si las cosas me están saliendo bien, yo lo adoro. Si las cosas me están saliendo bien, yo le doy gracias. Si siento hacerlo, si todas las cosas que le he pedido al Señor se me están dando, lo adoro. Pero como no se me están dando, no lo adoro, no siento, no quiero. Entonces, eso no es adoración. Hay una adoración que se llama adoración emocional. Y eso, digo, es una forma de adoración. No, o sea, llamo adoración emocional a algo que no es adoración. Cuando sentimos por algo que nos está saliendo bien. Si yo siento, adoro. Si no siento, no adoro. Es la adoración emocional, que no es adoración, sencillamente es una forma, o alguien cree que eso es adoración cuando me muevo por los sentimientos, pero la adoración debe ser espiritual, es un acto de obediencia, nace del espíritu, no es si siento hacerlo, es porque me nace, es porque adoro, porque me nace del espíritu. Porque así sienta adorarlo o no sienta adorarlo, voy a hacerlo. Porque al empezar a crear el ambiente, empieza a fluir de mi espíritu esa adoración. Y entonces, a pesar de que tenga pruebas, luchas, dificultades, cuando me paro acá, cuando estoy en la reunión, cuando estoy en el servicio, en el culto, y tal vez no tengo, y llego sin ganas de orar, es más, no tenía ganas ni de venir, no tenía ganas. Pero salgo diferente cuando me dispongo. Salgo completamente diferente, renovado, transformado. ¿Por qué? Porque aunque no tenga ganas, empiezo a levantar las manos. Le digo, Señor, no tengo ganas, pero aquí estoy. Como decía ayer, a veces es muy diferente cuando yo no tengo ganas de orar y me levanto el día de mañana sin ganas de orar y digo, no tengo ganas de orar y listo, y me voy a hacer mis cosas y no oré. ¿Por qué? Porque no tenía ganas. Pero hay otro cristiano que dice, Señor, y se arrodilla, o se sienta en la cama, o de pie empieza a caminar por la habitación o por la casa y le dice, Señor, no tengo ganas de orar, pero aquí estoy. No tengo ganas de orar, pero levanto mis manos. Señor, me cuesta levantar las manos, me cuesta hablar. Se me hace un nudo porque no tengo la más mínima intención de orar, pero aquí estoy. Y empezamos a decirle lo que sentimos, como se sentía David. Y entonces empezamos a contarle al Señor. No tratar de hacer una oración adornada, sino decirle, Señor, aquí estoy. Ay, no tengo ganas ni de orar, mucho menos leer tu palabra, mucho menos de adorarte, pero Señor, aquí estoy, dame fuerzas. Yo te doy gracias porque sé a dónde acudir cuando estoy en estos momentos de dificultad, y empezamos a hablarle y empezamos a expresarle cómo nos sentimos, Señor. Y estoy desanimado, y estoy triste, y estoy afligido, y creo que las cosas no me están saliendo bien. Pero vuelvo y te lo repito, Señor, aquí estoy. Y empezamos a hablar. Y después de nosotros terminar de hablar con el Señor sin ganas, empezamos a sentirnos mejor. Empezamos a sentirnos que algo empezó a salir, de lo que no nos dejaba hablar. Y algo empezó a fluir en nuestro espíritu. Y se empezó nuestro espíritu a conectar con el Espíritu del Señor. Y empezó esa comunión y empezó a fluir del Señor hacia nosotros. Esa palabra, ese pensamiento, ese versículo en el cual el Señor nos dice, diga al débil, fuerte soy. Y entonces empezamos a repetir y empezamos nosotros
a comunicarnos con el Señor, y así nos pasa a nosotros también en la adoración, y venimos acá a la casa del Señor sin ganas de adorarlo, pero levantamos las manos y empezamos a decirle: Señor, aquí estoy con problemas, con dificultades, y entonces empezamos a levantar las manos, empezamos a sintonizarnos, empezamos a entrar en comunión con el Señor, a cantar, y entonces empezamos a pasar de ese plano de la carne al espíritu, y empezamos nosotros a levantarnos, y empezamos nosotros a pasar a cambiar el ambiente, y el ambiente espiritual en nuestra vida empieza a cambiar, y empezamos. Los problemas siguen ahí, y no decir: ¿sabes que los problemas fueron? No, los problemas siguen ahí, pero entonces nuestro espíritu empieza a elevarse, a conectarse con el Señor, y ya esos problemas no empezamos a verlos como los estamos viendo en forma horizontal, sino empezamos a ver esos problemas de arriba hacia abajo, porque estamos en adoración. Y entonces, cuando empezamos a ver los problemas desde esa óptica, como el Señor los ve, empezamos a mirar y decir: yo estaba afligido por eso, el Señor me va a abrir una puerta, como el Señor le dijo al apóstol Juan, le va a abrir una puerta, y nos va a abrir una puerta. Y esta semana es la semana de respuesta, y es la semana de bendición, porque estoy conectado con el Señor, y el Espíritu de Dios me empieza a hablar, me empieza a dar soluciones, me empieza a decir que sí se puede, que lo voy a lograr, que Él me va a ayudar, que Él está conmigo, que Él es mi protector, que el Señor responde por mí, que soy soldado de su ejército. Y el Señor empieza a darnos palabra, y nos sentimos fortalecidos. Y entonces nos sucede como cuando nos sucede lo siguiente. Para poner un ejemplo, a mí me ha pasado que he llegado, cuando tengo un vuelo en un avión, y llego por decir a una ciudad, Bogotá, una ciudad en el cual tal vez ese día, esa tarde está fría, está un ambiente como que una tarde gris, ¿no? Como que se deprime uno, no solamente de ver el panorama, y entonces uno con ese frío, arropado, y todo lo que pasa, pero de un momento a otro se sube uno al avión, y en cuestión de unos minutos el ambiente cambia totalmente, porque el avión se remonta por esas nubes que eran nubes que estaban manteniendo el ambiente en ese lugar. Y cuando el avión se remonta sobre las nubes, el ambiente cambia totalmente, y entonces uno, en cuestión de 5 o 10 minutos, el sol empieza a golpear la ventana, y uno dice: oiga, pero esto, ¿qué pasó? Pareciera que estuviera en otro día, que hubiera pasado quién sabe cuánto tiempo, pero fue cuestión como de 10, 15 minutos, mientras el avión despegó y pasó y se remontó de esos nubarrones. Y esa es la vida espiritual, cuando nosotros nos levantamos en el Espíritu y nos conectamos con el Espíritu de Dios en adoración, y entonces esos nubarrones de los problemas que nos sentíamos afligidos, que nos sentíamos como tristes, que nos sentíamos como deprimidos por todo lo que nos estaba pasando, de un momento a otro nuestro espíritu se conecta con el Señor, y empezamos a ver el panorama completamente diferente. Y le decimos: gracias, Señor, porque veo que hay respuesta, que hay una esperanza en ti, que quieres ayudarme, que quieres fortalecerme. Y te adoro, Señor, y aprendemos a adorar al Señor en medio de la dificultad, y aprendemos a adorar al Señor en medio de la prueba. No es fácil cuando el Señor quiere enseñarnos a adorarlo en medio de la dificultad, en medio de la prueba. No es fácil, pero cuando aprendemos nos damos cuenta que es el Señor que nos quería enseñar, porque el Señor quiere y tiene algo diferente para nosotros. Quiere darnos una palabra diferente, quiere darnos un ambiente espiritual diferente para sus hijos, para su pueblo, para los que estamos nosotros
conectados al Señor, porque otras personas no, el que no conoce al Señor no discierne. Y si pasan por acá y nos ven con las manos levantadas, adorando y algunos llorando, la gente dice, tan rara esa gente, ¿no? Ya en un salón allá todos reunidos, unos llorando, otros con las manos levantadas, pero yo no veo nada. Yo lo que veo es un televisor ahí y unas personas ahí que cantan, pero esa misma persona se le hace raro y se le hace difícil entender. Pero esa misma persona, como decía hace un momento, va a un estadio, va a un lugar y ve gente llorando por un cantante y repitiendo todas esas canciones de reggaetón, que sabemos cuál es el contenido de esas canciones, y con ese contenido y con esa letra la gente llora, ¿sí? Y entonces nosotros decimos, ¿qué? O sea, hay algo ahí que cantando y haciendo, y nosotros que conocemos que el Señor nos da su palabra, que nos dice cómo debemos adorarlo, que el Señor nos dice y nos da su palabra para que nosotros nos fortalezcamos en Él, para que nosotros le demos la gloria a Él, para que nosotros nos fortalezcamos en su presencia, en el poder de su presencia, en el poder de su palabra. Y entonces mucha gente no nos entiende porque nosotros lo estamos haciendo en el Espíritu. Y la palabra del Señor dice que su palabra, la palabra de la cruz, es locura para el mundo. La palabra de la cruz es locura para los que no la entienden. Y la gente dice, se volvieron locos, algo les pasa. No, es que tenemos algo especial de parte de Dios, que el Señor nos ha escogido, que el Señor nos ha separado para contarnos, para revelarnos, para enseñarnos. Y esto lo he dicho en varias ocasiones, y en algún día, en algún momento, el Señor me decía, adóreme. Y yo estaba pasando por un momento de dificultad, me costó adorarlo en mi pensamiento, porque yo pensaba que debemos adorar al Señor. En ese momento yo pensaba que debíamos adorarlo cuando las cosas estuvieran bien. Y yo decía, pero en ese momento no hay el por qué adorarlo, no hay el ambiente, no siento adorarlo. Pero sin embargo, en esa dificultad empecé a adorarlo, a levantar las manos, a darle gracias al Señor en obediencia, y empecé a adorarlo. Pero fue tal mi forma de adoración que el Señor me dice, no quiero que me adore de esa forma, tal vez obligado, tal vez que le salgan palabras porque sí, como quien dice, por cumplir, porque lo estoy adorando. Y entonces, cuando yo lo adoro y el Señor me dice, no es así que quiero que me adores. Quiero que me adore con el corazón. Quiero que me adore de lo profundo de su corazón, en su espíritu, en agradecimiento, con gozo, con alegría, con entrega total, como leímos hace un momento, una entrega total al Señor. Y cuando empecé a sentir eso, que el Señor me empezó a decir una entrega total, entonces yo dije, Señor, no soy capaz. No soy capaz porque no sé, es la primera vez que me pasa esto, no soy capaz. Y entonces en medio de mi oración yo le dije, Señor, no soy capaz. Y entonces el Señor me dice, si no eres capaz, le voy a enseñar. Y ese aprendizaje, yo creo que pasaron 2 meses o más, o 3 meses, en un aprendizaje que un día estaba adorando al Señor con el mismo problema, pero con una adoración que fluía, y una adoración que me nacía del corazón, de mi espíritu.
Y entonces, como yo sentía esa adoración, que sentía que fluía de mí, que lo hacía con sinceridad, con alegría, a pesar de que el problema seguía, pero mi corazón y mi alma y mi espíritu fluía la adoración. Yo le decía: gracias, Señor, porque siento adorarte, porque siento que mi adoración fluye, que aprendí, que me enseñó a adorarlo en la dificultad. Y sentía que el Señor me decía: así es que me gusta que me adore con entrega, no importando lo que esté pasando a su alrededor, porque yo soy su Dios, yo soy tu hacedor, yo soy tu sanador. Gloria al Señor. Y aprendemos nosotros. Yo me pude haber levantado y pude haberle dicho: Señor, no soy capaz, y punto. No sé, no siento. Pudo haber sido algo en mí diciéndole: no, es que no siento yo. ¿Para qué sigo arrodillado tratando de adorar lo que no soy capaz de hacer? Pero muy diferente cuando nos disponemos y le decimos: Señor, no soy capaz, enséñame, muéstrame, dígame. Como le dijeron los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Porque ellos veían un poder, porque veían algo, porque lo escuchaban orar al Señor y reconocieron que había un poder que se comunicaba con el Padre. Señor, enséñanos a orar. Y así también podemos decirle: Señor, enséñanos a adorar. Enséñanos a vivir en una constante, en una vida de adoración, en una vida de entrega, en una vida de exaltación y de adoración. Estaba leyendo el día de ayer Éxodo 15, del 1 al 15 más o menos. Éxodo 15 me habla de cuando el Señor saca al pueblo de Israel, y con esto termino. Cuando el Señor saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y es la primera ocasión en la palabra del Señor en Éxodo, en la primera ocasión en la Biblia, que nos habla que el pueblo de Israel adoró al Señor, lo adoró. Entró en un momento de adoración después de haber pasado el Mar Rojo. ¿Y qué me dice esto? Que mientras el pueblo estuvo en la esclavitud, no adoró. La esclavitud nos impide que nosotros adoremos al Señor. Hay cosas en nosotros que nos esclavizan y eso nos está impidiendo que adoremos al Señor. Si nosotros no sentimos ganas de adorar al Señor, algo sucede en nosotros. Y cuando digo algo sucede es porque somos seres espirituales. Y como somos seres espirituales, estamos hechos para adorarle. El Señor nos hizo para que nosotros le adoremos. Pero si nosotros no sentimos ganas de adorar, algo sucede, y eso le está sucediendo al pueblo de Israel, porque estaba en esclavitud en Egipto. Pero una vez fueron liberados, una vez estuvieron en libertad, adoraron al Señor. Allá el cántico de adoración, después de haber pasado el Mar Rojo, adoraron. Todo el pueblo, toda una nación pasó por ese mar y pasó, y cuando pasó, dice el ejército, venía el ejército de Faraón, los mejores hombres de Faraón, dice la palabra del Señor ahí en Éxodo 15, lo más selecto, los carruajes, todo el ejército, el poder. ¿Y sabe qué decía el ejército de Faraón? Los alcanzaremos, los someteremos, los esclavizaremos nuevamente, todo. Pero ellos pensaban eso. El enemigo piensa en nosotros, el enemigo piensa eso de nosotros, pero el Señor piensa y tiene un plan diferente para nosotros. Amén. Gloria a Dios, bendito es el Señor. El enemigo está ahí diciendo, porque este es el trabajo del enemigo: maldecirnos, maldecir nuestras vidas, maldecir nuestras familias, maldecir nuestros trabajos, maldecir la obra de nuestras manos, maldecir nuestros pensamientos, maldecir nuestras palabras, maldecir nuestra salud, maldecir todo. Ese es el trabajo de... Ahí el enemigo está diciendo: lo voy a volver a esclavizar, lo voy a volver a someter, lo voy a volver a tener por el piso, para arruinarlo, para que se sienta derrotado, para que un día se levante
de su cama en la mañana y diga estoy derrotado. ¿Sí? Eso es lo que quiere el enemigo. Pero el Señor quiere que nosotros nos levantemos y digamos y le demos la gloria al Señor. Cuando todo el pueblo de Israel pasó, vio a los enemigos, a esos que los habían afligido durante 430 años. O sea, pasaron varias generaciones en las cuales la última generación, la que salió del ejército, la que salió de Egipto, la que salió de esclavitud, era una generación que había nacido en esclavitud. Y cuando una generación nace en esclavitud, piensa que eso es lo normal, que es esclavo. Sí. Y entonces uno quiere explicarle otra cosa y la persona no entiende porque conoce es que es esclavo. Y el Señor trató con el pueblo de Israel todo antes de sacarlos. Ellos vieron las maravillas, vieron la gloria del Señor. Ellos vieron que las plagas les caían a los egipcios, pero donde ellos estaban en Gosén, en esa región, no los tocaban las pruebas, no los tocaban las plagas. Y entonces ellos se dieron cuenta de que el Señor estaba ahí con ellos, que los iba a sacar de esclavitud. Después de que el Señor los saca, ellos ven a sus enemigos, a los que las afligían, a los que les daban, los azotaban porque no trabajaban como ellos querían. Vieron a esas mismas personas o a muchos de ellos ahogarse, porque el Señor los ahogó en lo profundo de la mar. Con todos sus ejércitos, con sus armas, con sus carruajes, ellos cayeron ahí y fueron todos ahogados. Y entonces los enemigos un día estaban, pero el otro día ya no estaban. Y por eso el Señor dice en su palabra que esos aquellos que no quieren vernos surgir, que quieren afligirnos, un día estarán, pero dice el Señor que un día voltearemos a mirar y ya no estarán. ¿Por qué? Porque el Señor se encarga de ellos. Tenemos que entregarle eso al Señor. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Tenemos que aprender a que el Señor pelee nuestras batallas. Tenemos que aprender a refugiarnos en el Señor. No ponernos a pelear y a perder tiempo cuando tenemos que entregarle esas cosas, esas dificultades al Señor, y el Señor hará, y el Señor peleará por nosotros, y el Señor irá delante de nosotros, como fue con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, ¿sabe qué hizo? El pueblo de Israel le dio la gloria a Dios, lo alabó. Gracias, Señor, tú eres mi guerrero, tú eres mi refugio, tú eres el todo, tú eres mi salvador, tú eres mi redentor. Todos le dieron la gloria al Señor. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y cuando nosotros le damos la gloria al Señor, le estamos adorando. Y nosotros le decimos, gloria a Dios, el Señor me va a sacar, el Señor me libertó, el Señor me dio esta bendición, el Señor me ayudó en esta área de mi vida, el Señor trajo sanidad, el Señor guardó mi familia, el Señor sacó a mis hijos de esa dificultad, nos levantó, nos sacó de ese problema, de ese problema jurídico. Todo el Señor lo puede hacer. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor, está intercediendo por nosotros. Que eso no se nos olvide. El Señor intercede por nosotros con gemidos indecibles. El enemigo quiere hacernos olvidar lo que el Señor dice en su palabra, y si el Señor lo dice, el Señor sigue intercediendo, y el Señor quiere lo mejor. A veces pensamos, ¿será que es que el Señor no quiere que yo esté bien, que yo esté sano, que tenga un buen trabajo? ¿Será que el Señor quiere que yo siempre esté en esta dificultad? No, porque el Señor lo dice en su palabra, y la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y el Señor dice que nosotros debemos tener un crecimiento. Amado, yo deseo que seas prosperado en algunas cosas, no, en todas las cosas, y que prospere mi salud, así como prospera mi alma. Y nuestro crecimiento espiritual va en paralelo y va sujeto y va condicionado a nuestra forma de adorar, a nuestra forma de vivir, y de acuerdo a como nosotros vayamos creciendo en esta dirección, vamos creciendo en todas las áreas. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y entonces
Dice la palabra del Señor que ellos le dieron la gloria y la honra, adoraron al Señor. Fue el primer registro de la palabra del Señor donde se dice que el pueblo de Israel adoró al Señor. Y esa adoración y lo que el Señor hizo, tanto antes de sacarlos con las plagas como después de que los sacó y los pasó por el mar muerto, los enemigos de Israel escucharon esas palabras. Los enemigos de Israel escucharon lo que el Señor había hecho por su pueblo. Y como los enemigos de Israel escucharon, entonces, ¿qué sucedió? Israel se volvió un pueblo de respeto. Cuando nosotros buscamos al Señor y adoramos y vivimos para el Señor, el enemigo nos tiene respeto. Eso es una realidad. El enemigo sabe quiénes somos nosotros y quiénes somos nosotros en el Señor. ¿Y qué dice el Señor de nosotros? El enemigo sabe qué dice el Señor de nosotros. Pero a veces alguien dice algo de nosotros y nosotros debemos creer, no a lo que dice el vecino, la persona, a los que nos rodean. Nosotros debemos creer en lo que dice el Señor de nosotros, es lo que dice su palabra de nosotros, es lo que dicen sus promesas de nosotros. Y los demás pueblos, incluido Egipto, tuvieron respeto a partir de ese momento y temor por el pueblo de Israel. Decían, ese pueblo, Israel, tiene un Dios tremendo, que le tememos, que no quisiéramos volvernos a meter con ellos, porque el que mete con ellos, el Dios de ellos responde por el pueblo. Y entonces pasaron muchos años, 30, 40, 50 años, y sucedió algo, y vamos a leerlo, y quiero que lo veamos todos en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 8 al 11. Josué 2, 8 al 11. Cuando Josué envía a los espías, a los 2 espías, le dicen, esa noche antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos. Les dijo, Rahab no era el pueblo de Israel. Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Mire lo que está hablando esta mujer. Tal vez ellos no estaban tan convencidos, el pueblo de Israel, los espías, pero esta mujer ya estaba convencida de lo que el Señor había hecho. ¿Por qué? Por lo que había escuchado. Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive atemorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesasen el Mar Rojo. A veces nosotros no creemos lo que otras personas que no son cristianas creen de nosotros. Gloria, oiga, y le damos la gloria al Señor. Cuando salieron de Egipto, y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los 2 reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. O sea, no había empezado la guerra y ya estaban entregados. ¿A quién le quedan fuerzas para pelear contra un ejército y contra un Dios que respalda su ejército? Pues el Señor Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Quién lo está diciendo? Según lo que hemos leído, pues el Señor tu Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso era lo que pensaba esta mujer. ¿Y por qué? Porque fue tanto el impacto que pasaron muchos años. Pero a pesar de todos esos años, los demás pueblos seguían afligidos, temerosos, y decían, con Israel no se puede. Y el Señor nos ha entregado unas armas, y el Señor nos ha dado su palabra, sus promesas, en el cual el enemigo está temeroso, y nosotros no tenemos que temer a lo que el enemigo diga o a lo que el enemigo quiera intentar con nosotros.
No podemos decir como decía alguien en alguna ocasión que escuché y decía, yo hice un pacto con el enemigo. Y yo le dije, ni se meta conmigo, ni usted se meta conmigo. No nos pisemos las mangueras y quedémonos ahí quieticos, ¿no? Y entonces uno dice esa oración como rara, ¿no? Una oración como que un pacto ahí hicieron, ni usted ni se meta conmigo, ni yo me meto con usted, y así está todo bien. No, es que el enemigo está derrotado. El Señor nos entregó un enemigo derrotado. Y si nosotros utilizamos las armas y estamos confiados de lo que el Señor nos ha entregado y su palabra y la espada de su espíritu, todo lo que el Señor y sus promesas nos ha entregado, tenemos que entender que el enemigo está temeroso y el enemigo no quiere que nosotros avancemos porque sabe de lo que podemos nosotros hacerle daño. Por eso quiere tenernos paralizados, con temor, con miedo, con cosas, distraernos, que nosotros quitemos la mirada del Señor y pongamos la mirada en la situación que nos está pasando en nuestro alrededor, en nuestro mundo físico, cuando nosotros tenemos que tener la mirada en el Señor y una mirada de adoración y una mirada de entrega total, porque el Señor es el que va delante de nosotros, porque el Señor es el que pelea por nosotros, porque el Señor es el que trae sanidad, liberación, bendición, porque el Señor es el que abre puertas y cuando el Señor las abre, nadie las cierra. Si el Señor me abrió una puerta, yo no estoy teniendo temor de que el enemigo me la va a cerrar, porque si el Señor me la abrió, el Señor me va a bendecir y el Señor sabrá en qué momento la va a cerrar, pero eso es la potestad y la soberanía del Señor, y yo no puedo por qué andar en temor, con miedos, cuando el Señor es quien va delante de mí y va peleando mis batallas. Gloria al Señor. Demos un aplauso a nuestro Dios. Coloque sobre sus pies, mis hermanos. Vamos a orarle al Señor. Padre poderoso, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. En esta mañana de domingo 27 de octubre, Dios, en el cual estamos delante de tu presencia, adorando y glorificando tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña y porque quiere que nosotros, su pueblo, le adoremos en espíritu y en verdad, como tú quieres, Señor, que te adoremos. Y queremos adorarte con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de actuar. Y queremos adorarte con nuestra forma de servirte, Dios, con nuestra forma de testificar, con nuestra forma de contarle al mundo lo que tú has hecho en nosotros, sin amedrentarnos, sin sentirnos incapaces, sin sentirnos que podemos hablarle a algunas personas y a otras no. Debemos hablarle a todos, porque todos necesitan de ti, Señor. Todos necesitan ser salvos. Todos necesitan de tu palabra, Dios. Te damos gracias, Señor, en este momento y siempre, Dios, por todo lo que haces y sigues haciendo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra salud, por todo lo que has preparado de antemano, Señor, para que andemos, Dios mío, Señor, en tus obras, andemos en tus caminos, Señor. Lo has preparado para nosotros, lo has preparado para tu pueblo. Gracias, mi Señor Jesús, te damos en esta mañana. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor, porque solamente tú eres digno de adoración. Solamente tú eres digno de que nuestras rodillas se doblen delante de tu presencia. Tú eres el único digno de adoración.
Te adoramos, Señor. Y queremos, Dios mío, Señor, que a través de nuestra adoración la respuesta tuya llegue a nuestra vida, Dios. Porque tal vez no estemos, Dios mío, Señor, en la tarde en este lugar reunidos, o mañana o el martes reunidos, pero tu Espíritu sigue fluyendo en nosotros, pero tu Espíritu sigue trabajando en nosotros, pero tu Espíritu sigue trabajando y sigue haciendo la obra, y sigue trayendo sanidad, y sigue trayendo respuesta, y sigue abriendo puertas, y sigue cerrando puertas, y sigue, Dios mío, Señor, derramando tus bendiciones para tus hijos, para tu pueblo, para todo aquel que cree que tú lo puedes hacer. Quita toda incredulidad, Señor. Quita todo obstáculo de nosotros, lo que nos impide recibir la bendición, lo que el enemigo ha colocado tropiezos. Quítalo, Señor, porque la bendición es para tu pueblo, porque tú quieres darnos esa bendición, Señor, porque te ha placido, Dios mío, Señor. Te ha placido, Dios mío, bendecirnos, ayudarnos, sanarnos, fortalecernos, darnos vida eterna. Porque como dice su palabra, no tengan temor, mis hermanos. No tengan temor, manada pequeña, porque a nuestro Padre les ha placido darnos el reino, bendecirnos, ayudarnos, fortalecernos, renovarnos, darnos nuevas fuerzas, darnos nueva visión, darnos fuerzas como el búfalo. A todo eso, y todo eso le ha placido al Señor darnos. Y esta semana es una semana de victoria, y es una semana de triunfo, de respuestas, de bendición para nuestras vidas, porque el Señor así le ha placido. Porque como dice Apocalipsis 4, que el Señor abrió una puerta, y esta puerta era para predicar la palabra, el evangelio, pero también es una puerta de bendición para su pueblo, para todo aquel que puede creer, para todo aquel que espera recibir la bendición de parte de Dios, que espera la respuesta, que sigue perseverando, que sigue orando, que sigue intercediendo, que no se vence, que sigue insistiendo como la viuda ante el juez injusto, y sigue insistiendo y sigue tocando. Cuanto más que lo hacemos nosotros delante de nuestro Dios, que es justo y verdadero, y le adoramos, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, justo, un Dios que quiere lo mejor para su pueblo, para sus hijos, que nos da, Dios mío, Señor, tu Espíritu Santo, que nos da, Dios mío, Señor, tus promesas cuando nosotros las pedimos confiadamente. Entramos en tu presencia, en el trono de la gracia, confiadamente delante de ti, Señor. Somos tu pueblo, Dios. Somos tus hijos. Estamos en esta mañana reunidos, dándote la gloria, dándote la honra. Exprésele, hermano. Hable con el Señor. Dile cuánto le amas. Dile cuánto estás agradecido con el Señor. Colóquele sus peticiones en este momento. Colóquele todas sus inquietudes. Hable con el Señor. Cuéntele cómo se siente. Porque el Señor es el fundamento que está puesto
Nadie puede colocar otro fundamento que el que ya está. Y ese fundamento es Cristo. Ese fundamento es mi Señor. Gracias, mi Rey maravilloso. A ti sea toda la gloria, toda la honra. Y yo te pido en esta mañana, Señor, te lo pido de lo profundo de mi corazón, Señor, de mi espíritu. Derrama de tu unción sanadora, Dios. Derrama, Dios mío, Señor, esa unción restauradora, ese fuego de tu espíritu, ese fuego que no quema, sino restaura, que quema la tibieza, la hojarasca, el heno, que quema todas aquellas cosas que no nos sirven, que nos impiden adorarte, que nos quitan comunión contigo. Todo aquello, Dios mío, Señor, que le damos más importancia a lo que realmente tiene importancia, que es tu presencia. Es tu presencia, Señor. Que tu presencia nos inunde, que nademos en el río de tu Espíritu, Dios mío, Señor. Que cada día estemos fortaleciéndonos en ti, dándote la gloria, dándote la honra, dándote, Dios mío, Señor, alabanza y adoración. Enséñanos, Señor. Si hay algo en nosotros, Señor, que no hemos aprendido o que no hemos terminado de aprender, enséñanos, Señor. Tú eres nuestro maestro por excelencia. Enséñanos en todas las áreas de nuestra vida. Enséñanos, Señor. Queremos aprender. Queremos caminar contigo. Queremos que vaya a nuestro lado. Queremos que nos coloque tu mano, Dios mío, Señor, en nuestro hombro. Porque cuando nos toca somos fortalecidos. Camina con nosotros, Señor, así como caminaste con estos dos discípulos de Emaús. Y por esto estos dos hombres decían: ¿acaso no ardía nuestro corazón? Porque era el Salvador, era nuestro Dios quien caminaba con nosotros. Y el Señor hoy camina con nosotros, cada día camina con nosotros, porque el Señor trae esa fortaleza, trae bendición, trae sanidad. El que se sienta desanimado, Señor, fortalécelo. El que se sienta triste, quita toda esa tristeza. Cambia su lamento en gozo. Cambia su lamento en alegría. El que se sienta afligido, Señor, cambia su lamento en alegría. El que se sienta que no puede salir de esa dificultad, Dios mío, Señor, dale la seguridad de que tú estás con él y que lo estás ayudando y que muy pronto estará al otro lado del río, que está al otro lado del mar rojo. Lo sacará y sus enemigos quedarán en la mitad del mar, se hundirán y nunca más los volverá a ver, porque hay un Dios en los cielos y en nuestro corazón, a través de la obra del Espíritu Santo, ayudándonos, rearguyéndonos, trabajando a nuestro favor, fortaleciéndonos. Gracias, Señor. Derrama esa unción restauradora sobre tu pueblo en esta mañana, Señor. Te lo pedimos, te lo pedimos. Te lo pedimos, mi Señor, te lo pedimos, mi Rey. Trayendo bendición sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada familia acá representada. Te lo pedimos en esta hora, Dios. Sobre los jóvenes, bendice, derrama de tu unción. Derrama, Dios mío, Señor, sobre tu pueblo, sobre los niños, sobre todos en esta mañana, sobre las profesoras de los niños, Señor. Capacita, fortalece, bendice. Sobre el grupo de evangelización, Señor, danos sabiduría, danos gracia, para que nuestra boca se abra con gracia y con palabras de sabiduría y con palabras de poder. Con todo el grupo de servidores, Señor, que sigamos haciendo tu obra, Dios, con
disposición, con gozo, con alegría, con entrega. Oh Dios mío, Señor, porque eso es adoración. Porque eso es adoración. Gracias, mi Rey maravilloso. Te damos gracias. Te damos este aplauso, Señor, en esta mañana, Padre poderoso. Aleluya, Jehová. Gracias, mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. ¿Hay alguna persona en esta mañana que no haya aceptado al Señor en su corazón, que